Buenas tardes. Permítanme, en primer lugar, que manifieste mi agradecimiento a los organizadores de este encuentro iberoamericano, a don Emiliano Martínez como representante y vicepresidente de la Fundación Santillana, a don Manuel Bravo como director general de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y a don Óscar Dávila como director gerente de la Casa de América, que nos acoge en este excelente marco para un encuentro como el que se está desarrollando en estos días. Y también me van a permitir que de forma más personal agradezca a mi amigo el profesor Ramón Llorens, porque allá por el mes de julio, en otro encuentro sobre la literatura infantil iberoamericana en su Universidad de Alicante, me hizo esta propuesta que no tardé nada en contestar, porque claro, proponerme a mí que presente a Montserrat del Amo en un homenaje más de los muchos que ya tiene afortunadamente Montserrat del Amo, todos ellos muy merecidos, pues evidentemente, ¿qué le iba a decir a Ramón? Que muchas gracias y que amigos para siempre, como ya venimos siendo. Y por otra parte, es un motivo muy agradable para mí estar una vez más con Montserrat del Amo, porque ella ha conseguido algo que en nuestro país es muy raro, y es tener el reconocimiento cuando uno puede disfrutar de ello. Somos un país muy dado a los panegíricos cuando el homenajeado pues ya no lo puede disfrutar. Así que ya hace muchos años me dijo Montserrat del Amo en otro de los homenajes que hacíamos en aquella asociación de los amigos del libro infantil y juvenil, que ella lo que quería era un homenaje, pero un homenaje en vida. Y ya no sé cuántos lleva Montserrat. Bueno, entenderán ustedes que es una ocasión para mí muy grata, como les acabo de decir, y voy a tratar de ser pues, el incitador para que Montserrat nos cuente sus impresiones, sus recuerdos, y quiero empezar también por adherirme a las razones de este homenaje en la Casa de América en el día de hoy. En el programa que nos han enviado, magníficamente elaborado, pues ya se dice que la labor creadora de Montserrat es un magnífico ejemplo de una decidida vocación literaria, de una pasión entregada al arte de crear con palabras orales y escritas y de una limpia trayectoria en defensa de los más auténticos valores, tanto en su quehacer literario como en sus relaciones humanas. De todas esas razones, evidentemente yo las comparto todas, pero sí que quiero reafirmar este último concepto, sus relaciones humanas. Creo que son ya más de 30 y tantos años los que nos conocemos Montserrat y yo. Yo era entonces un joven profesor, un tanto desorientado, y ella me acogió y desde aquel día en su casa de entonces, Columela 9, pues tenemos una amistad extraordinaria de la que siempre me siento muy orgulloso y trato de corresponder a su amistad y a su cariño. Yo creo que hay que recordar ese dicho de que algo tiene el agua cuando la bendicen. Entonces vamos a ver si esos méritos de Montserrat del Amo para un homenaje como el que hoy le brindamos todos los aquí presentes, pues ha tenido reconocimientos. Evidentemente, hay que empezar por recordar el Premio Lazarillo en el año 1960. Fue realmente el primer premio literario Lazarillo. Antes hubo otro a un libro de Iniesta, de Alfonso Iniesta Corredor, y Izan las florecillas, que era del año 58-59, cuando se crea el Premio Lazarillo, una obra pues muy del compromiso de la época, pero el primer premio literario, propiamente dicho, o la primera obra literaria que tuvo el galardón del Lazarillo, fue sin lugar a dudas Rastro de Dios. Como sobre Rastro de Dios volveremos a decir algo más adelante, lo dirá Monse, vamos a seguir con sus premios. Otro premio clave, porque fue también un momento clave de nuestra literatura infantil y juvenil, fue el Premio Nacional del año 80. El primer Premio Nacional de la nueva época de los premios nacionales. Había habido antes otros premios nacionales, etcétera, pero de aquella atmósfera esperanzada de los finales de los 70, la asunción plena ya de lo que era una España con sus valores democráticos y sus organismos ya con un funcionamiento pues, más representativo, ese Premio Nacional para El Nudo fue realmente una obra que marcó un hito en la propia evolución creadora de Monse.
Y además hay una frase que siempre me gusta leer de este libro, más que una frase, es un párrafo, como verán, y es el que les voy a leer, que todos ustedes lo tienen en pantalla. Tú eres el nudo. Tú eres el nudo que ata el ser humano, hombre o mujer, con el ser humano, el pasado con el futuro, el misterio y la ciencia, el cielo y la tierra. Cuando lees un libro, cuando imaginas tu vida, cuando escuchas las palabras 1000 veces repetidas de un viejo, cuando descubres al amigo, cuando te afirmas y te reconoces a ti mismo en la tarea común, cuando corres, juegas, andas, mides tus fuerzas, ríes, consigues un deseo o remontas una dificultad, tú eres el nudo, seguro, fuerte, aunque a veces llega a resultar insoportable la tensión del esfuerzo. Siempre el nudo. Jamás el cabo suelto, inútilmente zarandeado por el vendaval del tiempo. Creo que en este párrafo del nudo está uno de los grandes temas de Montserrat y de su obra, que es precisamente los valores humanos. Hay un premio también, que quiero citarlo, aunque no he puesto ninguna imagen, porque no he encontrado imagen de ese premio, que fue en el año 1993 el premio Cervantes Chico, que es un galardón interesante. Además, creo que el jurado es infantil y juvenil, ¿no, Monse? Sí, intervienen en parte del jurado. Y es un reconocimiento también a toda la labor creadora de un autor, de un escritor. Y además allí tienen una presencia especial los libreros, porque son los que crearon este premio, los libreros de Alcalá de Henares. En el 2007 se concedió a Montserrat del Amo el tercer premio iberoamericano de literatura infantil y juvenil, convocado por Ediciones SM, y que se le entregó en la Feria del Libro de Guadalajara. Aquí verán algunos asistentes a ese acto que estamos hoy aquí presentes, Jordi Sierra, quien les habla, y Lucía Solana, acompañando a Montserrat en el acto de entrega de la Feria del Libro de Guadalajara. En la Feria del Libro de Guadalajara me estaban a mí dando este premio en una sala pequeña y estaba García Márquez hablando en una sala enorme. Y yo dije, el señor García Márquez nos tenía que agradecer a nosotros que le creamos lectores para que lean a él, porque si no, ¿de dónde iba a tener a él lectores? Pues no nos lo agradeció. Aparte de esa falta de agradecimiento, qué experiencia más bonita, ¿verdad?, la de la Feria del Libro de Guadalajara. Qué bonito lugar, sí. Bien, aquí tenemos ya ahora esa parte biográfica que no quería pasar por alto, y tenemos esta primera foto tuya, que creo que es entrañable y que nos podrías comentar, ¿no? Bueno, pues yo estoy ahí con mi gran lazo, la niña, la pequeña. Después de 5 varones llego yo. Mi madre decía, cuando me dijeron, es una niña, yo dije, ay, será tan dulcecita. Y mi madre después suspiraba, lo cual me hacía pensar que yo, en ese sentido, no había cumplido sus esperanzas. En cambio, eso de tener sobrevivir a 5 hermanos varones mayores que yo creo que me ha dado mucho temple para la lucha en la vida. Y a la vista está. Hay otra imagen que yo sé, porque ya me la ha contado toda la historia, que es muy entrañable para ella. Y esta es una especie como de cartilla de racionamiento de la cantina de Porridge, ¿no? Sí, de la Cruz Roja. Una ambulancia escocesa que repartía alimentos en el Madrid del año 1939, antes de terminar la Guerra Civil. Dinos algo de esto, Monse. Bueno, pues nosotros nos enteramos que, y además en un sitio muy literario, en la Granja Lenar de la calle Alcalá, donde tuvo Valle Inclán su tertulia literaria, allí había un lugar que daban desayunos para niños. Y entonces, con unos primitos de nuestra edad, pues nos fuimos a sacarlos, a apuntarnos para eso. En casa nos dijeron, pero qué barbaridad, a lo mejor ahora os llevan evacuados a algún sitio. Que no, mamá, que no te preocupes, que es para ir a desayunar. Entonces nos dieron esta tarjeta y con esta tarjeta teníamos derecho a ir un día sí y otro no, a desayunar a la Granja de Lenar, un desayuno inglés,
un gran vaso de leche, unas galletas saladas, porridge y algunas veces chocolate. La señora que lo dirigía era una escocesa que de vez en cuando ella misma repartía el desayuno vestida con su traje escocés, su gorro de terciopelo negro, su falda escocesa. Cuando veníamos a la señora esta, decíamos, hoy hay algún extraordinario. Era obligatorio que nos comiésemos las cosas allí, pero claro, nosotros pensábamos en los hermanos inmediatamente un poco mayores que yo, que ya no tenían derecho a ir al porridge. Y todo nuestro deseo era escondernos el vaso con un poco de leche o el medio plato de sopa de porridge para llevarlo a casa. Mira lo que hemos traído hoy. Allí, esto también me trae a mí muchos recuerdos de estos años tan conflictivos de la guerra. Que yo tengo que confesar que para mí fue muchísimo peor volver a la disciplina del colegio después. Yo en la guerra me la había pasado muy bien. Muy mal, pero muy bien. Entonces, cuando a mí a veces me preguntan ¿cómo te aficionaste a leer? Hay dos momentos muy importantes para mi afición a la lectura. Uno de ellos que tiene un carácter absolutamente lúdico. Yo quedaría muy bien si pudiera decir que me había aficionado, que yo solita había leído El Quijote a los 5 años, pero no es verdad, es una trola como una casa. ¿Qué pasaba? Que mis hermanos iban por su cuenta y yo la niña. Y eso en verano se notaba mucho más, porque íbamos al campo, mis hermanos jugaban, hacían peleas entre ellos y niña, apártate, nena, apártate, quítate. Y yo me enfadaba. Mi padre me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que es que tus hermanos juegan a poner en acción los libros de aventuras que ellos están leyendo. Y como tú no sabes leer, yo todavía no iba al colegio, pero ese año, a la vuelta a Madrid, yo me fui al cuarto de mis hermanos, miré entre sus libros y cogí uno de los libros que ellos leían, el que estaba más usado, y me lo llevé al cuarto de las niñas. La niña era yo, las otras eran mayores. Y empecé a leer, dificilísimo. Yo apenas había aprendido a juntar las letras, me estaba enseñando una de mis hermanas. Pero con un gran esfuerzo intenté la lectura. Yo creo que tardé 15 días en enterarme de que ese libro se titulaba 15 años de vacaciones y el autor era Julio Verne. Entonces, al año siguiente, cuando llegamos al campo, pues los primeros días yo sin poder jugar, fuera de los juegos, de los varones. Pero ese año yo ya no estaba enfurruñada, yo estaba vigilando los juegos de mis hermanos y estaba esperando mi momento oportuno. Cuando llegó el momento oportuno, yo entré en medio de ellos y les dije una de las frases que me había aprendido de una de esas novelas de aventuras que leían ellos. Me salió muy bien. Yo les dije, atrás, cobardes, gritó el capitán con voz de trueno a la marinería rebelde. Mis hermanos, que en ese momento eran el capitán y la marinería rebelde, me miraron sorprendidos. Pero esa vez ya no dijeron, es una niña. Esa vez dijeron, ahí va la niña. Y desde entonces ya me dejaron jugar con ellos. Otro momento clave en mi afición a la lectura, estos años de la guerra. Cuando sonaban las sirenas y teníamos que bajar al sótano, pues mi padre había puesto en la puerta del piso un montón de libros. Y cada uno cogíamos un libro y bajábamos al sótano. Y allí nos poníamos a leer. Y mientras los otros niños de nuestra edad gritaban o lloraban de miedo, nosotros estábamos leyendo. Y el poder de la lectura nos valía para librarnos de toda angustia y de todo ese miedo de la guerra. Claro que yo, cuando me preguntan un método bueno para aprender a leer, no puedo decir una guerra civil, porque conmigo fue eficaz, pero no es aplicable, no es nada deseable para aplicar. Muy bien, aquí tenemos otra foto Otra familiar. foto. Estás con tus padres, con tu hermano Es una Ernesto. foto
¿cómo se llamaba eso que se compraba para el tren más barato? Ah, sí, el kilométrico. El ¿no? kilométrico, una foto del kilométrico. Mi madre era de familia de editores catalanes, de los Gili, así es que yo debo llevar tinta de imprenta en la sangre, porque mis dos abuelos eran editores. Y íbamos en verano, íbamos yo por primera vez a los 5 años, mi primer encuentro con el mar. Y esa es una foto de kilométrico. Algo en lo que has sido tú también pionera, sin lugar a dudas, ha sido en la práctica de la hora del cuento, lo que hoy conocemos como una de las formas de animar a la lectura. Y ahí tenemos una foto tuya en el año 56, animando a través de la hora del cuento en la Biblioteca Pública del barrio de Prosperidad en Madrid. Aquí tenemos otra foto. Con esto yo en este momento quiero nombrar a Isabel Niño y María África Ibarra, dos archiveras bibliotecarias que realmente de la Biblioteca Nacional, que realmente hicieron muchísimo por la difusión de la literatura infantil y que a mí me animaron, prácticamente me obligaron a narrar en unas primeras exposiciones que se hicieron en Madrid en la Biblioteca Nacional. En el primer piso, en las salas nobles, con grave escándalo de muchos sesudos varones y varonas que decían, qué barbaridad, los libros infantiles y los niños en las salas nobles de la Biblioteca Nacional. Allí es donde yo hice mis primeros inicios de narración oral. Y Elena Más también. Y Elena Más también en las bibliotecas populares de Madrid. Y la famosa tertulia de Talentum, que eso ya es mítico para los que tuvimos la ocasión de vivir aquella experiencia. Y aquí tenemos una sesión en la que estás hablando, estás explicando algo a los que asistíamos a aquellas tertulias, y entre ellas hay una presencia destacada que es la escritora María Gripe. María Gripe, como habría que decir. Sí, que le dieron ese año el premio Andersen. Sí, y además fue cuando comenzaba las colecciones de SM. Sí, el libro de lectura infantil como libro. Por ahí también está perdida Isabel Cano, que luego pasaría a dirigir la colección en la editorial del Barco de Vapor. Bueno, aquí tenemos otra de las muchas actividades que has hecho en colegios, en la biblioteca de los colegios. Si tuvieses que hacer un recuento, posiblemente sería casi imposible. Afortunadamente para ti, sobre todo para los niños que tuvieron la fortuna de disfrutar de esas experiencias. Y otra de las grandes pasiones Con esto voy a contar una anécdota que a mí me hizo mucha ilusión. Delante de mi casa había un pequeño taller de reparación de automóviles. Y un día pasé yo, porque me pasaba algo en el coche, y me tomaron nota, y al tomarme nota, el que estaba allí, que era además el dueño del taller, un muchacho joven, su nombre, Montserrat del Amo. Y sale de pronto de debajo del coche que estaba arreglando un chaval. Y me viene a dar la mano. Y le dice el otro, pero hombre, que la vas a manchar. Y dice, pero es que es Montserrat del Amo. Y vino al colegio y habló conmigo. Y yo había leído un libro suyo y me gustó mucho. Y dice, es mi hermano. Muy bonito tenía que ser el libre, porque este es muy bruto. Bueno, pues una de esas experiencias, él después me dijo que a partir de eso él había empezado a leer también. Otra de las cosas que quiero destacar en este tan peculiar recorrido biográfico y creativo que vamos a hacer sobre la obra de Montserrat es tu pasión por los viajes. Ahí he titulado Viajar, conocer lugares y gentes, y estos viajes han quedado reflejados en tus obras. Aquí está la foto en la muralla china y luego veremos algunas de las obras que yo creo que nacieron de esta experiencia apasionante. Sí, otros autores dicen que Julio Verne no salió nunca de su ciudad y que se ambientaba en libros de geografía, etc. A mí eso me parece imposible. Yo tengo que haber visto el contexto del relato para poder escribir. Después no lo describo, en la mayoría de las veces no lo describo,
pero lo tengo que tener yo y muchas veces visualizado en fotografías que extiendo en la mesa, en una mesa grande mientras estoy escribiendo esa obra. Y eso que no, por razones de tiempo, pues no he podido incluir, evidentemente, fotos tuyas de viajes pues, a Egipto, a Turquía, donde también están presentes esos viajes en algunos de tus libros. Aquí tenemos la visita al Machu Picchu, o esta otra en Uxmal, en México, donde sé, porque me lo has contado, que disfrutaste muchísimo con este campesino que te contó la historia, el cuento del enano de Uxmal. A la salida de las ruinas de Uxmal, pues había gente, había niños y sobre todo niños vendiendo recuerdos, souvenirs para turistas. Y había un hombre, este campesino que veis ahí, que lo que vendía era un cuento. Y yo le pagué su cuento y me lo contó. Y se acercó después más gente a oír y dije, que le tenéis que pagar el cuento. Esto no vale aquí acercarse. Y él terminaba diciendo, y en la leyenda del enano de Uxmal, relacionado con una de las ruinas de ese punto arqueológico. Y él terminaba diciendo, porque yo cuando era niño, este era el único cuento que había en el mundo. Aquí tengo otra foto, que es también, yo creo que muy entrañable, del año de febrero del 2010, ¿verdad?, en el que estás en la isla de los Pingüinos, del estrecho de Magallanes, al sur de Chile. Ese viaje aún está por reflejarse en una obra tuya. Está para salir. Está para salir. Porque aquí tenemos también otra foto donde algunos de los presentes se podrán reconocer y es también muy, muy entrañable para los que vivimos aquella experiencia. Es el 3 de marzo, ya habían pasado 3 días del famoso 28 de febrero del 2010, que fue cuando Santiago, Chile, registró un terremoto de intensidad 8,4 y donde los que estuvimos ahí, pues yo creo que estamos marcados por ese nuevo nacimiento. Y sí que tengo que contar que el terremoto fue a las 3:43 de la madrugada, cuando pasaron los 2 minutos 43 segundos que duró el movimiento, pues bajamos a la recepción del hotel y después pues salimos a la calle, que era el lugar donde podíamos estar más seguros. A los 30 o a la hora ya pudimos entrar. Aguantando réplicas, claro. Aguantando réplicas. Y cuando estuvimos ya en el vestíbulo del hall, Montserrat llevaba una bata sobre su camisón, cada uno salimos. Iba muy bien, ¿eh? Iba muy bien, muy elegante. No sé si se nos ha marchado ya Victoria. También iba muy elegante, con un traje, ¿verdad? Quedamos muy bien. Los que estamos aquí íbamos bastante decentes. Pero Montserrat, con su bata sobre el camisón, se sentó en el hall del hotel y comenzó a contar cuentos a los que quisimos rodearla en ese momento, pues evidentemente, en el que habíamos vivido pues una experiencia absolutamente inolvidable. Yo es que intento ser coherente. Y yo días antes había tenido una intervención en este congreso diciendo que los cuentos valían para todo. Entonces empecé, cuando ya se había pasado un poco, las réplicas eran más suaves, empecé diciendo, si quieren les cuento un cuento, porque como creo que los cuentos valen para todo, a lo mejor también valen para pasar el susto de un terremoto. Y yo creo que sí, que valieron un poco. Sirvieron, doy fe de ello. Y como ven, y además lo están comprobando ahora porque nos está narrando unas historias maravillosas, Montserrat es, ante todo, una narradora oral. Y ahí está la prueba documental de que en el año 1964 publicó pues, una obra entonces pionera. Yo creo que mi insistencia consiguió que esa obra fuese reproducida y está disponible en la Biblioteca Virtual Cervantes. A pesar de los años, sigue siendo una obra absolutamente válida, con las adaptaciones evidentemente que fueron necesarias y que ella, Montserrat, recogió después en Cuentos contados, que sería la derivación y la ampliación de aquel otro libro. Este es un libro extraordinario, pero por esos misterios editoriales, pues ahora creo que ya está... en este momento no está a la venta. No está al alcance. Bien, estamos en unas jornadas iberoamericanas de teatro infantil
y, evidentemente, el homenaje está más que justificado por la aportación de Montserrat del Amo a esta literatura. Un momento, Jaime. Sí. Yo recordando mis primeros estudios, que fueron el peritaje de comercio, cuando recibo un homenaje, inmediatamente lo endoso, como si fuera una letra de cambio. Y se lo traspaso a la literatura infantil y a todos los demás que están trabajando en la literatura infantil en cualquier aspecto. Así es que cobren ustedes el homenaje, señores, que yo se lo he endosado. Bueno, fue candidata al Premio Iberoamericano de la Fundación SEM en el año 2007, postulada por la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil de España, y en el acta del jurado encontramos una cierta justificación por su amplísima y sólida obra de creación literaria dirigida al público infantil y juvenil, iniciada en 1948 y hasta hoy activa y presente en los catálogos editoriales y leída por los niños y jóvenes de varias generaciones. Además, el acta del jurado seguía insistiendo en los valores de Montserrat, su honestidad profesional y su compromiso permanente como escritora de literatura infantil y juvenil, sus contribuciones al mundo de la literatura infantil y juvenil, reconocidas en varias ocasiones con importantes premios en el ámbito nacional e internacional. El jurado, además, hacía hincapié en su lenguaje sencillo, expresivo, conmovedor, original, reflexivo y accesible a todos los lectores de habla hispana, y la creación de personajes que sienten y se emocionan más allá de un espacio y de un tiempo concretos. Aquí también quiero subrayar lo que se ha dicho del nivel de léxico, que a veces hay quien opina, esta palabra no la van a entender los niños de este nivel. Bueno, no importa, que lo entiendan por el contexto. Yo no soy partidaria de cuando el niño está haciendo o el adolescente una lectura recreativa, decirle, ¿no entiendes esta palabra? Pues vete al diccionario. No, porque nosotros como adultos no hacemos eso. No entendemos exactamente una palabra y no vamos inmediatamente al diccionario. Entender por el contexto y seguir adelante. Yo creo que ese es el sistema. Pero sí que el nivel de léxico sea un poco más elevado del normal que utilizan, que es del dominio de esos lectores. Enlazando con esto que acabas de apuntar, a mí me gustaría insistir o resaltar una posibilidad que posiblemente está en la mente de los organizadores de este evento, y es que este festival sea el primero y que haya otros en el futuro. Y yo me permito lanzar modestamente una idea, que es la de debatir por qué la literatura infantil iberoamericana es muy desconocida en uno y otro lado del Atlántico. Es decir, ahí están las editoriales que tienen unas obras para un lado del Atlántico y otro catálogo muy distinto para el otro. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, en Chile, una profesora chilena decirme cómo iba a entregar a su nieto un libro de una colección, como es tan conocida como El barco de vapor, cuando en la primera frase de ese libro había una serie de términos que su nieto no iba a entender. Es decir, nos encontramos con algo curiosísimo y que es un motivo pues también para un simposio como este. Estamos con un idioma que creo que somos 500 millones de hablantes los que hay por el mundo, pero resulta que a veces no nos entendemos precisamente por la riqueza de nuestro lenguaje, y esto es un contrasentido. Y creo que deberíamos de empezar a conocerlo mejor y de admitir esas variantes lingüísticas, que no es que el lenguaje sea muy limitado, sino que debemos de admitir pues, que aparezcan en un texto pues, palabras como guagua, porque en otros países eso es una palabra normal, y en cambio sí admitimos pues, que en un texto literario aparezca, publicado en España, aparezca la palabra weekend. Es decir, hay una serie de contrasentidos que creo que podría ser interesante para el futuro, porque creo que es necesario que nos conozcamos mejor las literaturas de uno y de otro lado del Atlántico, que tenemos una lengua común. Una experiencia de hoy mismo. La palabra grada por escalón. ¡Qué maravilla! Me venía del otro lado del Atlántico. Cuidado, que aquí hay una grada. Estupendo. Yo al subir el escalón me he considerado reina subiendo al trono por las gradas. Bien, yo quiero destacar
no solamente en la literatura infantil iberoamericana, sino que en la española, pues es ahora mismo creo que nuestra decana. Comenzó a dedicarse a literatura infantil en el año 48. Creo que José Valverdú es posterior, es del año 50 y tanto, su primer libro. Y bueno, Sí, además de esa constancia, es que su compromiso creador y su honestidad profesional es absolutamente inmaculado. Es decir, es una autora que ha seguido con una línea muy clara, muy constante, es fácilmente reconocible en todas sus obras y creo que eso es uno de sus grandes méritos, ¿no? Bueno, como verán, hay algunas cosas que ya estaban en esas actas del jurado, pero es que, claro, tenemos que coincidir en estas opiniones. La sencillez y la expresividad de su lenguaje. Y luego, algo que yo también quiero remarcar son sus personajes. Los personajes de todas sus obras son personajes de carne y hueso, que son fácilmente reconocibles, como las personas que nos encontramos por la calle, incluso la de aquellos que no están en un tiempo y en un lugar inmediato al nuestro, pero son, como digo, personajes fácilmente reconocibles y, sobre todo, extraordinariamente creíbles. Yo no escribo sobre temas. A mí cuando me dicen, ¿has escrito sobre tal tema? No, mire, yo no escribo sobre temas. Yo escribo sobre personajes. Mis obras parten del personaje, de un personaje. Y de alrededor de un personaje ya se va creando un argumento, una localización, etcétera. Pero no... Y cuando me pongo a escribir, lo único que yo deseo es una buena historia bien escrita. Es lo único que yo deseo. Y después ya veremos. Pero eso también que se ha dicho antes. A veces de la literatura infantil no se hace crítica literaria, se hacen diagnósticos médicos. Este libro vale para curar el miedo, este libro vale... No, mire. Y luego sí quiero remarcar algo que es fácilmente constatable en su obra, que es esas temáticas humanas, aunque nos acaba de decir Monse que no escribe sobre temas, pero si hay conflictos humanos, hay también problemáticas sociales que son absolutamente creíbles y que creo que siempre ha sabido desarrollar con una extraordinaria sensibilidad. Vamos a ver si ahora nos ajustamos al tiempo que nos han dado. Muy bien, muy bien. Yo formalita. Que no nos oyen. Y vamos a hacer un rápido recorrido por tu obra. Yo sé que estas obras para ti es algo, pero están ahí, forman parte de nuestra historia. Ahora mismo veremos cuáles se han recuperado y cuáles otras quedan ahí como un testimonio de una época, empezando por esta, que fue su primer libro publicado, Hombres de hoy, ciudades de siglos, a la que seguía El osito Niki, del año 50, Cuando la rosa florece, del año 51. Como ven, yo las considero obras de juventud en una visión idealizada de la realidad que eran propias también de aquellos años. Es decir, hoy es muy difícil entender aquellos años de la posguerra difícil con una mentalidad de hoy. Yo creo que los que pueden juzgar aquellos son los que realmente vivieron esas circunstancias. Gustavo el Grumete, del año 52, Todo un joven, de ese mismo año. Como ven, la constancia está ahí. Son prácticamente, hay una obra por año o dos. Montaña de luz, del año 53. Y Patio de corredor, que este fue quizás el primer premio que tuviste, ¿no? Sí. El premio Abril, y que es también del año 56, pero es de aquella época la única que ha habido una nueva edición. Sí. ¿Por qué? No sé. Pues yo recibí mi primer premio literario, entonces Polanco, el padre del que estaba ayer con nosotros, estaba en la editorial Estelícer y creó unos premios, uno de novela, otro juvenil y otro de infantil. Y a mí me concedieron el premio de novela juvenil Patio de corredor. La situación, el contexto era la posguerra española. El libro se publicó, tuvo varias ediciones, la editorial esa desapareció y yo no volví a ocuparme de esta obra.
Pasó mucho tiempo y estaba yo un día en la Feria del Libro, en la caseta, y me vino una profesora diciendo: yo cuando era joven, adolescente, leí una obra tuya y quisiera que ahora la leyeran mis alumnos, porque ahora que tienen de todo, antes de este susto de la crisis, pues tienen de todo, no carecen de nada, y yo quiero que vean lo que es vivir con dificultades económicas. Y le dije, pues no lo vas a encontrar, porque lleva, no sé, 30 años agotado y yo no me he ocupado de ese libro. Esa misma noche, esta profesora me había llamado la atención sobre esta obra mía, la releí esa misma noche y pensé, pues a lo mejor tiene interés, pero yo no la puedo publicar exactamente igual. ¿Por qué? En primer lugar, yo ya había adquirido un cierto oficio en esos años. Y además porque al lector de ese momento, de hace 15 años ahora o así, que debe ser la segunda versión, yo tenía que explicarle muchas cosas que el lector de entonces eran experiencia suya. Las cartillas de racionamiento, el extraperlo, el patio de corredor, con un solo servicio común en cada piso y con una fuente común en el patio para lavar la ropa. Todas esas cosas ya no eran de la experiencia del lector. Entonces, tomé paciencia, me puse el libro al lado y lo fui reescribiendo. Lo que sí me resultó muy satisfactorio y que es que desde un punto de vista ideológico yo no tuve que cambiar nada de lo que había escrito en ese momento. Tenía la misma neutralidad, digamos. Una guerra civil es mala para los vencedores y para los vencidos. Todos pierden. Y en el patio de corredor se reflejaba eso. Bien, llegamos también a otro momento clave en tu dedicación a la literatura infantil, que son tus colaboraciones en la prensa. Yo sé que cuidaste especialmente y que incluso hay escritoras que han declarado en más de una ocasión que ellas comenzaron a escribir por estas cartas que contestabas. Gente muy famosa hoy. Ahí está la revista Volat del año 58 y la revista Basar de los años 70, que fueron los grandes focos de tus colaboraciones. Sí. Hubo otras, Arqueros, etcétera, que ahí sí que hay tema también para una auténtica tesis doctoral sobre aquellas revistas. La segunda época creadora, desde mi punto de vista, ya saben que los profesores tenemos la manía de compartimentar o de clasificar siempre con un afán didáctico de clarificación. Creo que esa segunda época creadora, cuando ya empiezas a entrar en una época más de madurez, es precisamente con Rastro de Dios. Y luego hay un hecho indudable que confirma los valores de esta obra, y es que se volvió a publicar en el año 81, y me ha resultado, te confieso, Monse, imposible saber el número de reediciones que tiene este libro, porque en el ISBN no aparece ese dato. Sé que hay una edición del año 2013, me parece, pero el libro está más que vivo, y no solamente es que el libro esté vivo, sino lo más importante, que la historia que nos cuenta, que nos ofrece, sigue siendo válida este tiempo. Y sigue siendo actual 50 años después, que se dice pronto, de haber sido publicada. El personaje de Rastro de Dios era un personaje que tenía su atractivo, y el problema era cómo convertirlo en personaje de una serie sin que fuese el personaje central. Y eso lo consiguió con El Sentao y los Reyes, donde realmente el Sentao, este ángel, aparece en un capitel de una catedral, y eso da pie para que Monse nos cuente pues cómo se construían las catedrales en aquella época, ¿no? O en este otro, el Se ha perdido el Sentao, donde lo que se ha perdido no es el ángel, sino el libro donde contaban las aventuras aquellas, y que da lugar pues también a una escena costumbrista, una serie de escenas costumbristas muy del gusto de Montserrat, con las aventuras de unos chicos que tienen que buscar el libro por el rastro, etc. Con el título de Rastro de Dios
allí sí que hubo una intervención de censura, porque yo presenté el cuento al premio con el título del Sentao. Y entonces me dijeron que no se podía poner en la portada y además Sentao, quitando la D y el mote del ángel, que eso no se podía. Tenía que llamarse Rastreras. Y de esta época hay un libro, un relato que a mí me interesa siempre destacar y que lo he leído creo que a todos los alumnos que han pasado por mis manos, que es Chitina y su gato. Además creo que es un libro que por esos problemas editoriales a veces muy difíciles de entender, pues no está reeditado. Pero en otro homenaje que te hicimos se hizo incluso, ¿te acuerdas? Una versión animada con títeres de este relato. Sí. Y es la historia de una niña que una noche casi siente lo que es el miedo. En esta segunda época creadora, los años 70, pues apareció la serie de los blogs con varios títulos. Los blogs descifran la clave, los blogs se embarcan, alarman el tren, los blogs dan en el blanco y los blogs y la bicicleta fantasma. ¿Fueron esos 5 o hubo más? Yo creo que llegaron a ser 8, tal vez. 8. Ahí no recuerdo bien. Otro libro de esta época, sigue siendo actual, pero creo que este no lo ha vuelto a reeditar, es Velero de tierra y mar. Después La torre, otro libro estupendo con unas magníficas ilustraciones de Miguel Ángel Pacheco sobre el tema de las ilusiones, de lo que nos puede mover a darle un sentido también a nuestra propia identidad, ¿no? Y otro de las obras que han tenido un reconocimiento extraordinario es Zucos y naranjas, donde tocas el tema de la inmigración, cuando esto era casi un fenómeno apenas conocido en nuestro país. Y además el niño emigrante era el español, que iba a su padre a vender naranjas a Dinamarca. ¿A Dinamarca? A Dinamarca. Sí, es verdad, sí, es cuando se cambian. Te decía, por lo de los zucos era Holanda, pero es Dinamarca. En Dinamarca los niños llevan unos zuquitos a la escuela. Y luego, como les decía, pues al principio, El nudo, en el año 80, que fue pues también una obra para mí fundamental en la creación de Montserrat. Y luego ya tenemos una serie de obras en los años 80, donde yo creo que también está presente una labor que hicimos muy bonita aquellos años, que era la formación de los maestros bibliotecarios, ¿te acuerdas? Aquellos famosos cursos de la Navas del Marqués o del Castillo de la Mota, donde tú practicabas la narración oral. Que el primer grupo que llegó allí preguntaron, ¿y aquí qué vamos a hacer? Porque de literatura infantil 8 días no hay para hablar. ¿A dónde podemos ir a hacer turismo? No, aquí la gente va a estar 8 días hablando de literatura infantil porque hay para mucho. Y algunos de aquellos cuentos pues están recogidos en Cuentos para bailar, Cuentos para contar, del año 86, y luego otro de tus grandes temas, la novela histórica, que es también muy de debate entre cómo se plantean los temas, etcétera. Pero Monse, en este subgénero de la novela histórica, tiene 2 obras también fundamentales, que son La piedra y el agua y El fuego y el oro. Otro de los libros duros, vamos a llamarle así, es La piedra de toque. Sí. ¿Qué dices de ese libro? Bueno, ese también es parte de mi experiencia personal. Yo tomé parte como profesora, yo creo que era la primera escuela de animadores socioculturales que se creaba en España todavía en tiempos del franquismo. Y allí, a esa escuela, el día primero de curso nos reuníamos profesores y alumnos. Los alumnos tenían que ser mayores de 18 años y no se les exigía titulación ninguna. En una de esas presentaciones había un muchacho, yo no sabía en ese momento qué le ocurría, que no podía controlar sus movimientos. Y que cuando nos presentamos, yo dije, soy Montserrat Lamo, soy escritora, y le llegó a él el turno, tardó mucho tiempo de angustia para él y para los que estábamos allí, hasta que logró decir, yo me llamo Luis y estoy muy nervioso. Yo muy mal, reaccioné muy mal. Y fui a la dirección de la escuela y dije, yo ese chico en clase no lo quiero,
porque yo necesito la colaboración de los alumnos y nos va a estorbar. Y me dijeron, Montse, bajo esa apariencia tan pobre, este muchacho es un paralítico cerebral. Y bajo esa experiencia física tan torpe, tiene una inteligencia superior a lo normal, vamos, una inteligencia superior, cosa que se puede dar, mayor o menor afectación, en lo físico y en lo intelectual. Y tú aprenderás a entenderte con él. No solo aprendí a entenderme con él, aprendí a admirarle profundamente. Pasó mucho tiempo y estaba yo en un acto de animación de lectura en una escuela que acababa de abrirse en Parla para educación especial y me dijo la profesora, era una promoción del Ayuntamiento de Madrid, y me dijo la profesora que bien que haya querido usted venir porque otros autores han dicho que les da tanta pena a los niños problemáticos que no venían a contar cuentos. No sé a quién se lo habría pedido. Bueno, el caso es que yo fui. Me llevaron, yo no sé qué es lo que puedo hacer aquí, contar historias, muy bien. Me llevaron a un aula con una alfombra y allí estaban los niños, 10, 12 años, diversas problemáticas. Algunos tienen problemas físicos, otros problemas de inteligencia, otros problemas de inadaptación social. Usted empieza a contar y a ver qué pasa. Yo me tuve que arrodillar en la alfombra, sentarme con ellos, porque si no, desde arriba no estábamos muy lejos. Y la cosa, al principio, pues un poco difícil, porque yo, para llamar su atención, yo soy demasiado expresiva a veces, y levantaba la voz y había algunos que se creían que los estaba regañando y se iban a un rincón, gateando y se ponían de cara al rincón. Oye, vuelve, que no me he enfadado contigo, vuelve. La cosa ya iba bien y cuando yo todavía estaba narrando, se abrió la puerta y un monitor del centro vino empujando una silla de ruedas. Yo eché una ojeada y allí venía un muchacho de unos 15 años que yo entonces reconocí perfectamente como un muchacho paralítico cerebral. Se quedó allí oyendo los cuentos. Después le dije, ¿cómo te llamas? Me llamo Eugenio. ¿Y te ha gustado estar aquí? Sí, me ha gustado mucho, se lo llevaron. La directora me dijo, este chico, el padre y la madre son un poco mayores cuando él nació, eran ya un poco mayores cuando él nació, y el padre le quiere mucho, pero el padre reaccionó diciendo y haciendo, de mi hijo no se va a reír nadie en el barrio. Sistema, no sacarlo de casa. Y así estuvo pues saliendo para lo imprescindible. Se lo sacaban hasta que se abrió esta escuela. Los vecinos le convencieron para que asistiera a la escuela. El padre se resistía. Al fin empezó a ir a la escuela. Al principio muy mal, porque el chico, acostumbrado a estar solo en la cocina de su casa y en una silla que no se movía, al verse en una silla con ruedas en la escuela, le daba mucho miedo y venía a casa asustado. Pues ¿por qué tiene que ir? Pues que no vaya. Afortunadamente siguió oyendo. Y un día volvió de la escuela lleno de arena por todas partes. Cuando volvió el padre del trabajo, ¿y qué pasa? ¿Que vienes tan sucio? De arena. El chico entusiasmado. Que han traído un bolquete de arena al patio y allí hemos estado jugando en la arena y arrastrándonos por la arena. El padre no lo entendió como una terapia y dijo, ¿qué se han creído en la escuela? ¿Que tú eres un animal para estarte revolcando en la arena? Se terminó, ya no vamos más. Ahora era el chico el que quería ir. Total, ese muchacho había pasado del aislamiento de su casa a ser un chico popular en la escuela, que además, a pesar de sus dificultades de pronunciación, se entendía con todo el mundo. Y más todavía, ese muchacho en solo 9 meses había pasado de la ignorancia total al aprendizaje de la lectura. Y aprender a leer había cambiado su vida. Él pasaba las hojas del libro a manotazos como podía, pero la lectura había ensanchado su mundo y estaba encantado de la vida. En ese momento es cuando yo pensé, la inspiración. ¡Oh, la inspiración! Esto es la inspiración. Se me vino a la memoria todas mis experiencias con Luis Antonio en la Escuela de Animación Sociocultural y este muchacho que yo ahora tenía delante.
Y cómo no se me hubiera ocurrido antes escribir un relato que el protagonista fuera un paralítico cerebral. Yo creo que ya tengo la suficiente experiencia personal como para poder hacerlo. Cuando ya me decidí, le llamé al primer muchacho, a Luis Antonio Pérez Moliner, que estaba entonces haciendo un gran esfuerzo estudiando psicología en la universidad, en la Complutense. Y me dijo, le llamé por teléfono y le dije, a ver lo que escribes, porque a nosotros no nos entiende nadie y a lo mejor vas a decir tonterías. Digo, mira, no me regañes. Eso es responsabilidad mía. Yo asumo la responsabilidad de lo que escribo. A ti lo que te pido en este momento es documentación. Una documentación médica para no fiarme solo de mi experiencia directa. Muy bien, pues te la llevo a casa. No, porque vas a querer mangonearme. Déjala en tu casa y un día que no estés voy yo y lo recojo. Y efectivamente me dio una buena documentación. Incluso él mismo estaba ya adelantado en la carrera y había escrito unos artículos que había publicado en El País. Yo, respaldada con esa documentación y a partir, lógicamente, de mi experiencia personal, inventé los personajes, la trama y escribí esta obra. Muy bien. Vamos a ir más rápido, Monse, porque si no, los organizadores... Este es otro de los libros importantes de estos años, La encrucijada, La casa pintada, El abrazo del Nilo, lo que decía antes de la presencia de tus viajes, El bambú resiste la riada, La cometa verde, En la búsqueda de las ilusiones, Animal de compañía, que es un caso también curioso de una relación entre un niño y un adulto, un anciano. Maotián, pelos tiesos, de nuevo China por medio. Álvaro a su aire, el tema del chico disminuido que no quiere ser distinto a los demás. Los hilos cortados, con una historia inspirada en tu viaje a Turquía. El Gran Bazar, Estambul. Rin Rin, también otro de los temas, digamos, costumbristas en tu obra. La reina de los mares, una recreación del tema de la canción popular, tocando el tema trágico, las circunstancias trágicas de los inmigrantes que llegan en pateras a nuestro país. Cucú, cantaba la rana. El río robado, que es la experiencia tuya de Guatemala, un país al que quieres especialmente. Y cierro este repaso con Las Bris del 38, que de momento, si no me corriges, es la última obra publicada. Es también una invitación a que conozcan los asistentes algunos de estos libros, que servirán pues también para completar este homenaje a Montserrat y decirles que toda esta información que he tratado de darles y mucho más pueden encontrar en la página de la Biblioteca Miguel de Cervantes dedicada a Montserrat del Amo. Muchas gracias por su paciencia en este caso. Discúlpenme si me he excedido en el tiempo y solamente anunciarles que a continuación, como colofón a este homenaje, el vicepresidente de la Fundación Santillana, don Emiliano Martínez, y el director general de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, don Manuel Bravo, harán entrega de un obsequio del Festival a Montserrat. Una ilustración original. Montserrat, sal para que te haga pues muchísimas gracias. De ello. Una ilustración original dedicada a Montserrat, realizada por Miguel Calatayud, que, como saben, ha obtenido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Ilustración. Bueno, me quedo un poco sin palabras después de esta presentación, de lo que ha relatado Montserrat, como lo relata. Claro, cualquiera que venga después, pues sabe a poco, ¿no? Por supuesto. Además, muchísimas gracias
a Jaime por la fantástica moderación y la presentación. En nombre de Casa de América, pues no puedo más que decir que estamos encantados de haber acogido este festival. Nosotros, el Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, en cuanto nos lo propusieron, pues lo aceptamos de inmediato. Nos parece parte de nuestra obligación, entre otras cosas, pues el lenguaje. ¿Qué sería de los humanos sin el lenguaje? Pero si así como aprendemos desde pequeños a hablar, aprendemos a leer, pues es como decía precisamente Montserrat, justamente, pues en la anécdota que contó de Gabo, pues precisamente había que decirle que le estaba enseñando, le estaba dando a los lectores del futuro, que eran sus lectores, efectivamente. Yo creo que es muy importante, efectivamente, aprender a leer, a tener ese hábito de la lectura y de la buena lectura, y pues eso es lo que hace que luego pues los mayores podamos discernir, podamos opinar, tener criterio, etcétera. Yo creo que eso es muy importante. Quiero agradecer de manera especial a la Fundación Santillana, quiero agradecer a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, a la Acción Cultural, a todos aquellos que han participado con nosotros en esta jornada tan importante para nosotros, y decirles que Casa de América está siempre abierta a recibir este tipo de jornadas. Y sin más, le doy a Manuel Bravo la palabra para que él nos continúe con esta clausura. Bien. Gracias, Óscar. Bueno, yo solamente decir que para nosotros, para la Biblioteca Virtual Cervantes y la Cátedra Vargas Llosa, ha sido muy importante organizar junto a la Fundación Santillana y la Casa América este Festival de Literatura Infantil y Juvenil. Y lo decimos por tres motivos fundamentales. El primero, porque es un proyecto de los que nos gusta. Es un proyecto en colaboración con uno de nuestros patronos importantes, la Fundación Santillana, que ha estado desde el inicio de la biblioteca con nosotros, con una generosidad y compromiso característico en ellos. Y además porque cuando Basilio Baltasar nos propuso este proyecto, que era una idea inicial, nos entusiasmó, nos pareció importante, y además yo creo que el desarrollo posterior con el equipo de trabajo que hemos creado conjuntamente con ellos y con la Casa de América, pues es lo que nos ha permitido definir y desarrollarlo hasta esta primera edición, porque yo espero que haya algunas más. Segundo, pues, además por la dimensión iberoamericana, porque desde nuestros orígenes, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se propuso una apuesta que era divulgar y difundir todos, no solo los clásicos, sino toda la producción cultural que se hiciera en español y en Iberoamérica, pues con el máximo respeto a los derechos de autor, pero que además con una accesibilidad global en todos los países de habla española, ¿no? Y esto, bueno, pues ha llegado después de 15 años a tener ahora mismo una biblioteca con más de 200.000 documentos, que además nos permite convertirnos en ese espacio común entre América y España, sobre todo. Y además, la Cátedra Vargas Llosa nos ha permitido vincular todo esto más, nos ha permitido crear un espacio de reflexión, no solo literaria, sino política, de pensamiento, y teníamos que hacerle un espacio también a la literatura infantil y juvenil. Sobre todo, además, por lo que significa la creación y el impulso de los nuevos lectores y lo que nos tenemos que preparar en el futuro. Y además porque desde el principio, además, en la Cervantes, la literatura infantil y juvenil para nosotros ha tenido una importancia capital. Creamos una sección que fue creciendo mucho. A lo largo de estos años hemos desarrollado páginas de autor, espacios digitales, dirigidos por la mayoría de especialistas. Muchos estáis aquí, muchos de los autores, como hemos visto en el caso de Montserrat, tienen un espacio en la biblioteca, y en eso nos sentimos especialmente satisfechos de haber desarrollado ese
ese hueco para la literatura infantil y juvenil, que además permite también a los profesores y a los alumnos pues, muchos elementos de trabajo. Por eso, para nosotros es importante agradecer a la Fundación Santillana la idea y el compromiso para poder hacerlo, a la Casa de América, porque para nosotros es nuestra casa, siempre hacemos muchos eventos aquí, tenemos un acuerdo excelente con ellos para poder desarrollarlo, y por supuesto a nuestros otros colaboradores, ¿no? Acción Cultural, a la Fundación Había una vez en Chile y a las editoriales Santillana y Calandraca. Y por último, y así finalizo y le dejo después la palabra a Emiliano, nuestro agradecimiento sobre todo para los autores, ilustradores, investigadores, bibliotecarios, profesores, que habéis participado en las actividades, que junto con los alumnos ha sido también motivo de encuentro por las mañanas en las actividades que se han hecho, y para el resto del público que ha venido, por el interés con que han seguido las mesas redondas y el merecido homenaje a nuestra querida Montserrat del Amo. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto en un nuevo Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. Y sin más, le paso la palabra a Emiliano Martínez, vicepresidente de la Fundación Santillana, para que cierre el acto. Gracias. Pues, muchas gracias por esta oportunidad de añadir no tanto conceptos nuevos, pero sí una solidaridad y satisfacción muy grandes. Con una felicitación, ante todo, para los creadores. Esa extraordinaria conversación que se acaba de mantener como homenaje a Montserrat, estupendamente ilustrada, por cierto, la habéis convertido en una verdadera historia de la literatura infantil juvenil española, y que ha sido una lección maravillosa, sencilla, con una elegancia muy grande. A los demás creadores literarios y plásticos que habéis estado interviniendo, felicitaros por tener el privilegio de que compartáis con nosotros vuestro talento, vuestra creatividad y, lo que es más importante, con la oferta de unas obras que estimulan la imaginación, el gusto, los valores y algo más que se ha puesto de una manera muy, muy fuerte en el debate que mantuvisteis en la mesa anterior, y es que la literatura constituye el gran espacio de abrir las libertades y abrir la imaginación, y que por consiguiente siempre estará en una tensión con los límites de la sociedad de cada momento. Muchas gracias a los creadores. Hay un capítulo de agradecimientos. Yo no me siento del todo cómodo con la palabra mediadores, que engloban a actividades profesionales y competencias importantes muy diversas, los docentes, investigadores, comunicadores, editores, pero que evidentemente sin su concurso, sin su trabajo, este segmento de la cultura y de la formación no tendría la implantación en nuestra sociedad, ni tendría ese ecosistema, el cultivo que se necesita, que ha quedado patente, probablemente ante un público de gentes convencidas, que es estratégico para construir personalidades ricas y abiertas, que es el gran objetivo de la formación, que está más allá de las educaciones más instrumentales. Bueno, y a todos ustedes que han asistido y han expresado su apoyo con su presencia, muchas gracias también. Sin olvidarnos a las personas que dentro de nuestras organizaciones han hecho posible este trabajo, que, como han podido apreciar, pues está lleno de profesionalidad y cuidado. Y añadir, sí, por más que lo han abordado las otras entidades amigas, que ha sido una satisfacción, una nueva satisfacción, esta colaboración con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Casa de América. Yo pienso que esta convocatoria ya encierra lo que los que la formularon tuvieron la intuición, una fórmula, un formato, y que desde luego estamos conversando para que tenga la continuidad que debe tener y que ojalá
además de la continuidad en esta casa en el futuro, pueda tener una continuidad en otros ámbitos del mundo americano en el que nos sentimos protegidos. Nada más y muchas gracias.